Buenos días a todos. Hoy, como todos los días, los vamos a estar acompañando de 10 a 12 del mediodía aquí en Telefe. Hoy se cumplen 40 años desde la Guerra de Malvinas, que sucedió en 1982. Por esta razón, con mi compañera que me acompaña todos los días, Sofía Maldonado, vamos a mostrarles distintas perspectivas y realidades sobre este suceso. Así es, Faustino. Hoy vamos a mostrarles dos entrevistas que realizamos a personas que vivieron en esta época. Ellas nos contarán sus historias y nosotros podemos comprender mejor todo lo sucedido. Tenemos el honor de contar con una entrevista realizada al excombatiente y veterano de Malvinas, Ramón Robles. Así empieza la entrevista. Bueno, muchas gracias por haber aceptado hacer la entrevista. No, por favor. Bueno, queríamos hacerte unas preguntas para saber cómo fue tu experiencia. En la unidad a la que yo pertenecía al Grupo de Artillería de los Transportados 4, una unidad de paracaidismo, asentada en Córdoba, y nosotros estábamos preparándonos para ir a saltar a Malvinas, ya la isla había sido recuperada, y nos dieron la orden que teníamos que ir como artilleros. Nosotros, la unidad que yo estaba eran artilleros. Y bueno, preguntaron quiénes querían ir y quiénes no, y bueno, decidimos ir. ¿Considerás que vos o tus compañeros estaban capacitados para ir a la guerra? Yo creo que nadie, ninguna persona en el mundo que no haya vivido una guerra anterior está capacitado para ir a una guerra. Yo creo que las guerras son los principales errores que comete la sociedad y el horror más grande que hay entre dos países o entre dos facciones que combaten. Solamente están capacitados para ir a una guerra quienes continuamente están en guerra, por ejemplo los yanquis. Pero si nosotros nos ponemos a ver un poco la historia, vos vas a ver que los soldados que participan de un conflicto ya no los llevan a otro conflicto. Una vez en las islas, ¿qué le tocó hacer a tu escuadrón? Nosotros primero estuvimos cerca del aeropuerto, después nos trasladamos a cerca del cuartel de los Royal Marine, y desde allí la unidad se dividió en tres partes. Una parte fue a Darwin, una parte fue al Monte Wall con el GA-3 y otra parte quedó en Sapper Hill. Nuestra unidad, como te dije antes, era una unidad de artillería, entonces tenía que proporcionar apoyo de fuego a los infantes que estaban en primera línea. ¿Usted estuvo de principio a fin en este conflicto? Nosotros llegamos el 23 de abril y estuvimos hasta el 14 de junio, hasta el final. Como dijo Ramón, la guerra no es nunca la mejor solución para resolver ningún tipo de problema. Esto no ayuda a ninguna nación involucrada dentro de una guerra, ya que todos salen O afectados. sea, lo que más te queda, digamos, dando vuelta en la cabeza es que fueron noches intensas de recibir bombardeo continuo y de no saber en qué momento la bomba podía caer arriba tuyo, al costado, y terminar tu vida, ¿verdad? O sea, calculá que nuestra unidad, en el sector que yo estuve, recibió casi 5.000 tiros de artillería de parte del enemigo. Y solamente, gracias a Dios, tenemos tres caídos. O sea, una suerte bastante importante que no tuvimos más muertos. Tuvimos 50 heridos y 3 caídos. ¿Tuviste algún tipo de ayuda psicológica o algún tipo de contención cuando regresaste? No, nosotros cuando regresamos, lamentablemente, nos escondieron, no nos dejaban hablar, y así estuvimos hasta el año 89. O sea, a ver, los excombatientes nos empezamos a organizar en el año 82. En diciembre de 1982 armamos nuestras primeras organizaciones de excombatientes. Pero el gobierno, el Estado, la dirección, los que manejan el país, no nos querían reconocer, no nos querían en la calle, nos ninguneaban, nos ignoraban, no nos dieron nunca una contención, no nos dieron absolutamente nada, desde el 82 hasta el 89, 90, que empezamos a tener un poco
digamos, de visibilidad. Nuestra visibilidad mayor y el reconocimiento y el hecho de que ustedes hoy estén haciendo esta nota tiene mucho que ver con el trabajo que se hizo de parte de los excombatientes. ¿Qué sentís al ver que en el mundo nuevamente hay una guerra? Me da mucha pena, me da mucho dolor por la gente que sufre y que va a tener las consecuencias de esa guerra. Y por otro lado hay que analizar el porqué de esa guerra. Esa guerra no es una guerra como nos quieren vender de que fue decidida por un bando o por el otro. Esa es una guerra que fue como los golpes de Estado que hacía antes Estados Unidos. Es una guerra que fue fomentada por Estados Unidos, por la OTAN, y que Ucrania lo que hace es ser el peón del juego de ajedrez que están haciendo tanto Rusia como Estados Unidos. Le agradecemos mucho a Ramón Robles por ofrecerse a contar su historia y cómo vivió la guerra en carne propia. Ahora veremos otra entrevista sobre la Guerra de Malvinas, contada desde otra perspectiva, ya que Berta Franke, nuestra segunda entrevistada del día, vivía en Buenos Aires y nos contará cómo se vivía la guerra desde aquí. Mi nombre es Berta Franke, estoy jubilada en este momento, pero he sido bioquímica, científica y he trabajado siempre en la enfermedad de Chagas. ¿Cómo se vio la guerra de Buenos Aires en ese tiempo? Bueno, en ese momento yo creo que todo el mundo estaba eufórico y estaba muy feliz y al final se llenó la Plaza de Mayo, porque todos pensaban que iban a recuperar las Malvinas. El 2 de abril me desperté y escuché que habían tomado las Malvinas. No es que me sintiera feliz, pero estaba muy asombrada. Y yo creo que todos estaban muy felices, pero no se imaginaban que Inglaterra no se iba a quedar quieta, iba a mandar sus tropas. ¿Conoció a alguien que haya vivido la guerra de cerca? Sí, pero después de mucho tiempo, como 17 años después. Yo viajaba en tren porque iba al laboratorio en la Universidad de San Martín y me encontraba casi siempre un joven que pedía ayuda para excombatientes. Entonces un día le pregunté si recibían ayuda del Estado, de algún lado, y me dijo que la que los había ayudado mucho era María Lacroze de Fortabat, y les había dado un sitio donde se podían reunir y encontrarse los excombatientes. Ella les ayudó mucho. Después también conocí a un marino que era de Salta, lo habían destinado a un lugar, a la enfermería en las islas, o sea que él conoció lo peor de la guerra, que era cuando llegaban todos los mutilados, y era el horror de la guerra. Y él quedó muy mal, me contó que estuvo un tiempo en un psiquiátrico y se recuperó algo, pero era un oficial. Y no pidió la baja de la Marina y después se dedicó a turismo. Y realmente lo había pasado muy mal. Y otro caso involucrado también con la guerra, pero que finalmente no fue, es mi sobrino, el único hijo de mi hermana, que estaba en Fuerza Aérea en ese momento. Estaba en GIVA, Grupo 1 de Vigilancia Aérea, en Morón. Yo soy una persona creyente y realmente eso para mí fue un milagro. El día anterior a que lo enviaron, se había dicho que el día siguiente se destinaba al sur y que se iba de todo su grupo. Y él vino a despedirse. Nosotros no estábamos en casa, estaban mis hijas solas. Cuando llegamos, era la noche, eran como las 8 de la noche, dice, Juanca, mi sobrino, se acaba de ir, vino a despedirse porque mañana tal vez lo envíen al sur. Y yo me desesperé,
Entonces dice, en este momento baja. O sea que nos cruzamos en el ascensor. Entonces corrí a ver desde una ventana, a ver si podía ver la calle. Y vi a alguien, como soy miope, vi a una persona parada al lado de un camión del ejército. Dije, a lo mejor es él. Entonces volé hacia abajo y salí a la calle. Y era él. Y entonces me dijo que el camión no arrancaba. Para mí eso fue un milagro, porque entonces me pude despedir y después inmediatamente lo puso en marcha y pudo irse. Pero en ese momento, que esos minutos cruciales que se detuvo, para mí Dios lo detuvo. Realmente para mí fue un milagro. Y finalmente no lo enviaron, se envió a otro grupo. Como cuenta Berta, su sobrino tuvo la suerte de no tener que haber ido, ya que él llamaron a otro escuadrón. Lamentablemente, esto no le sucedió a muchas personas en la guerra y tuvieron que ir igualmente a dar su vida por la patria. ¿Cómo hizo para enterarse si su sobrino seguía en el continente o si estaba combatiendo en las Islas de Malvinas? No, pasó más de una semana que no sabíamos nada de él y fue un momento era terrible porque tener desconocimiento de si había volado o no, y después él de alguna manera se comunicó con nosotros y con la madre. Y bueno, felizmente no fue, pero estaban dispuestos a combatir y a luchar por todo lo que ellos creían. ¿Qué decían los medios de comunicación de la época? Bueno, todas las noticias eran exitistas, que siempre ganábamos, que siempre se avanzaba. Al principio era real, pero cuando ya desembarcaron los ingleses fueron ganando terreno. Por suerte cada 2 de abril se los recuerda y salen a la luz nuevos testimonios. Después de tantos años aparecen siempre nuevas comunicaciones o charlas de los que estuvieron, y por ejemplo este año aparecieron en las revistas las mujeres que fueron, que nunca se las recordó, pero eran unas enfermeras muy valientes y que estuvieron allí. Visto a la distancia, ¿qué opina de lo ocurrido? Yo creo firmemente que las Malvinas son argentinas y ellos las sacaron, invadieron las Malvinas en 1833, pero la guerra tiene que ser reemplazada por la diplomacia y por la comunicación entre ambos. Debemos estar agradecidos a todos los que dieron su vida o salieron heridos en el cuerpo y en el alma, y con el amor y el reconocimiento se puede curar un poco. Son los héroes y debemos reconocerlos siempre. Les agradecemos muchísimo a ambos entrevistados por su tiempo y admirable manera de expresar lo que sintieron y siguen sintiendo sobre este suceso. Nos estamos por quedar sin tiempo, pero no nos queríamos ir sin antes decir unas palabras sobre lo que sentimos sobre las Malvinas. Tomamos las palabras de nuestra segunda entrevistada, Berta Franke. Esto tendría que resolverse mediante la diplomacia y no usando la violencia ni involucrando vidas de por medio. Así es, Sofía, tenemos que tratar de resolver las cosas de otra manera. Para nosotros esto no quedará en el olvido y seguiremos recordando con mucho respeto a los que dieron la vida por nuestra patria. Nos reencontramos mañana a las 10 a.m. aquí por Telefe. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos.